Afortunadamente este demonio falló. Pero este joven de otro mundo. Se ve tan familiar. Me pregunto si es amigo o enemigo. No estaba cayendo de un edificio. Podría ser que cae en otra dimensión. Santo cielo, en realidad no estoy muerto. Y no parece que tenga ninguna herida en absoluto. 3 viejos. Viejo. Este anciano ha vagado por este reino durante cientos de años, y tú un simple junior. ¿Te atreves a llamar a un viejo ancestro? Viejo. Esto es simplemente indignante. Viejo ancestro Norden Wells. No esperaba que fueras tan inútil. Ni siquiera puedes con un simple junior. ¿Qué estás haciendo? Suéltame rápido. Santo cielo. Cuando me volví tan poderoso. Este viejo es de mal genio. Parece bastante formidable. Pero su cuerpo es tan ligero como un balón de voleibol. Solo le di un suave empujón. Y salió volando. Digo, tu viejo, eres de mal genio. Puedes hablar correctamente. Deja de pelear y matar todo el día. Tonterías. Has humillado repetidamente a este señor demonio. Hoy lucharé contigo hasta la muerte. Gran y poderoso dragón celestial. Gran conjuro, wow. Qué extraño. Este señor demonio es de mal genio, aunque parece muy poderoso. Ni siquiera pudo resistir mi primera forma de boxeo de combate militar. Parece que las propiedades físicas de este mundo y de Brewster son bastante diferentes. La gente aquí es verdaderamente miserable. Estos 3 ancianos. La energía del señor demonio debe haber entrado en sus cuerpos. Parece que por ahora no podrán recuperar la conciencia. Dado que ese es el caso, entonces le echaré una mano a la joven. Hermosa dama. ¿Qué pasa? Necesitas mi ayuda. No tengo tanto calor. No se le permite acercarse. Porque me está dando esa sonrisa lasciva. No sonría. ¿Cómo podría estar dando una sonrisa lasciva? Soy muy puro de acuerdo. No se le permite mirarme así. Está intentando besarme. Yo. Si se atreve a besarme, lo mataré. Joven, ¿qué estás diciendo? No. No me bese. Esta emperatriz lo matará. Esta emperatriz lo matará. ¿Qué local? ¿Qué es no local? Local quiere matar a no local. No entiendo, no entiendo.
¿Quién hubiera pensado que en realidad estaría en otro reino y un destino romántico con una bella mujer? Esto es un anhelo, habiendo vivido 2 vidas. La única mujer con la que he tenido contacto físico íntimo. Yo Chao Fan, un hombre digno, asumirá la responsabilidad de mis acciones. Te encontraré, asumiré la responsabilidad por ti. Palacio de la Emperatriz. Yo la digna emperatriz de Daichou. ¿Quién ha mantenido mi pureza por 100 años? Nunca imaginé que sería arruinada. Por ese canalla. Esta emperatriz no lo dejará ir tan fácilmente. Sectas Wantian. Feng Yun, discípulo de las sectas Wantian. Todos mis sectas Wantian. Domina la nación Daichou y es la cabeza de las 4 grandes sectas. Es la secta más reconocida del mundo. En el pasado, el ancestro fundador de nuestra secta, con poder divino supremo, sometió al señor demonio, salvando a la gente común de un sufrimiento terrible, y estableció logros inmortales, para ser recordado para siempre en la historia. Hoy nuestra secta Xuantian está reclutando discípulos. Espero que todos valoren esta oportunidad. Exacto. ¿Qué clase de oportunidad es esta? A continuación lanzaré un hechizo. El caldero cuadrado de 4 dragones liberará energía espiritual. Aquellos elegidos por la energía espiritual podrán entonces convertirse en discípulos de nuestras sectas Wantian. Cuatro dragones unidos. El resplandor ilumina a Xuantian. 4 dragones se unen. El resplandor ilumina a Xuantian. Loco audaz. Ver el caldero cuadrado de los 4 dragones y no arrodillarse. Estás buscando la muerte. Las rodillas de un hombre valen oro. Yo Chao Fan. Solo me arrodillo ante el cielo, la tierra y mis padres. En cuanto a cualquier otra cosa, ninguno es digno de mi reverencia. Este caldero cuadrado de los 4 dragones es de mi ancestro, artefacto sagrado para someter demonios. Para un simple mortal como tú, incluso verlo una vez ya es una bendición cultivada durante varias vidas. ¿Te arrodillarás o no? Este caldero cuadrado de 4 dragones es realmente tan poderoso como dices. Esto. Buscando la muerte. ¿Te atreves a dañar el artefacto sagrado de nuestra secta? Hormigas gusano. ¿Te atreves a dañar el artefacto sagrado de nuestra secta? Tu crimen es imperdonable. Pensé que era alguien importante. Solo tiene un torrente de vitalidad, una fuerza considerable. Sin embargo, es un inútil que ni siquiera tiene una raíz espiritual. Discípulos de las sectas Wantian, presten atención a mi orden. Apresen a este loco que dañó el artefacto sagrado. Oye, no intentes culparme. Claramente es tú, caldero cuadrado de 4 dragones, el que es demasiado frágil. Debe ser una falsificación. De lo contrario, ¿cómo pudo romperse en el momento en que lo doblé? Dañar el artefacto sagrado de nuestra secta. Tu crimen es imperdonable, debes regresar con nosotros para ser juzgado. Está arreglado de nuevo. ¿Cómo se arregló esto? Como se reparó este artefacto sagrado, en realidad puede autorrepararse, como era de esperar de un artefacto sagrado. Es verdaderamente asombroso, es increíble. Este chico tiene una fuerza ilimitada y un vigoroso poder de linaje. Es un buen material para mi alquimia. Suficiente. El artefacto sagrado de nuestra secta no es algo que un simple mortal como él pueda dañar fácilmente. Sin embargo, esta vez, por interrumpir nuestro reclutamiento, debe ser castigado. Este santo hijo, considerándote un infractor por primera vez, la secta necesita personal de mantenimiento. Por lo tanto, eres castigado a servir en nuestras sectas Wantian como personal de mantenimiento durante 3 años. Eso no es del todo inaceptable. Pero me gustaría preguntar, ¿cómo es la comida en tus sectas Wantian? Si se proporciona comida y alojamiento, entonces podría considerarlo. Los mortales son solo mortales. Mi secta Xuantian es de hecho la secta sagrada más importante del mundo. Todo está disponible. Si ni siquiera podemos mantener a un solo trabajador ocasional, ¿no sería un hazmerreír si se supiera? Su Majestad. Lin Shi, guardia de la Emperatriz. Ya hemos encontrado a ese hombre que lleva el colgante de Jade. El nombre de esta persona es Chao Fan. Trabaja temporalmente en la secta Xuantian. ¿Qué? Un chapucero.
Sala lateral de la secta Swantia. Tú. ¿Ven aquí? Yo. Escuché de los discípulos dentro de la secta que tu masaje de pies, habilidad es bastante buena. Afortunadamente, mi fuerza bruta no fue desperdiciada. Date prisa y dale a esta joven un masaje de pies. Pero solo doy masajes a discípulos masculinos dentro de la secta. Hombres y mujeres no deben tocarse íntimamente. No es muy apropiado que yo te dé un masaje. Solo masajea cuando se te diga. ¿Por qué tanta tontería? ¿Quién te dio la audacia? ¿Aún crees que hombres y mujeres no deben tocarse? ¿Te lo digo? Si no te atreves a escucharme. No se te permitirá comer bollos al vapor durante 3 días. De ahora en adelante. Eres mi herramienta de masaje exclusiva. Rápido. Cuando uno está bajo el techo de otra persona, uno no tiene más remedio que inclinar la cabeza. ¡Qué cómodo! The film was translated and narrated by M Media. Este canalla. En realidad se atrevió a tocar los pies de mi Chaoyun. Ni siquiera yo los he tocado. Iré a darle una lección a este chico. En realidad se atrevió a tocar a la mujer del Hijo Santo. Espera. Este santo hijo naturalmente no dejará ir a este chico fácilmente. Sin embargo, aún no es el momento. Este chico es un excelente ingrediente medicinal fresco. De todos modos, pronto será usado como medicina. Así que déjalo vivir un día más. Ve. Bastardo, usaste magia para atacarme a escondidas. ¿Cómo es que es tan duro como una piedra? Te atreviste a atacar por sorpresa a esta joven. No se te permite comer esta noche. No. No se te permite comer durante 3 días. Pabellón celestial secta Swantia. La energía y sangre de este mozo son muy vigorosas. Sirve como ingrediente para mi píldora demoníaca. Chaoyun, ayúdame a derribarlo. Ganoderma espiritual de 9 hojas. Hierba del alma celestial. Hierba del origen celestial. Loto azul primordial. Leche espiritual del núcleo terrestre. Estos materiales celestiales y tesoros terrenales le costaron a este santo hijo un gran esfuerzo adquirir. Cualquiera de ellos puede aumentar enormemente el poder de un cultivador. Chao Fan. Poder convertirte en el nutrimento de cultivo. Es tu honor. Date prisa de ahora en adelante. Te quedarás en esta pequeña habitación oscura. No se te permite salir durante 3 días. De lo contrario, baja rápidamente la montaña y espera a morir de hambre. No es tan grave, hermana mayor Fen, ¿verdad? Yo solo un estornudo. Por cierto, más tarde, alguien me traerá comida. Muérete. Tres días después, la píldora demoníaca podrá ser refinada. Después de consumir la píldora demoníaca, este santo hijo podrá entrar inmediatamente en el reino del rey marcial, el más destacado de su generación. Chaoyun. Esta vez te lo debo todo a ti. Una vez que me convierta en el maestro de secta en el futuro, serás la esposa del maestro de secta. Mientras pueda ayudarte, Xiao Yun está dispuesta a hacer cualquier cosa que pidas. Solo un simple mortal. Si muere, muere.
Su Majestad, el Pico Sur, las tierras salvajes del norte y las regiones occidentales. Delegaciones de 3 naciones llegaron a la capital imperial. Desean aprovecharse de su herida para obligar a nuestro Daichou a rendirse. Esta emperatriz está solo ligeramente indispuesta. Sin embargo, estos astutos plebeyos de naciones menores quieren aprovechar para causar problemas. Observen cómo lidio con ellos. Emitan el decreto verbal de esta emperatriz. 3 días después, se celebrará una conferencia nacional. El lugar de negociación se establecerá en las sectas Wantian. Ordenen a las 3 naciones que se rindan a Daichou. Y que las princesas de las 3 naciones se casen con un hombre llamado Chaofan, como concubinas. Su Majestad, ¿a qué se debe esto? Esta emperatriz tiene sus propios planes. Solo sigan la orden. Esta jugada se llama desviar el problema hacia el este. Verdaderamente brillante. Además, emitan otro decreto imperial. A las sectas Wantian. Las sectas Wantian resistió a los demonios y ganó mérito. La emperatriz los recompensará. ¿Entendido? Comedor de las sectas Wantian. Bollo al vapor. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te dijo que robaras mi bollo al vapor? The film was translated and Por el mandato del narrated by cielo, M. la emperatriz Media. decreta. Sectas Wantian, Salón Místico. Las sectas Wantian hace unos días, Maestro de secta de las sectas Wantian. en la batalla contra el ejército demoníaco, demostró heroica intrepidez y logró méritos sobresalientes. Servirán como un modelo para todos bajo el cielo, por lo tanto por la presente se les elogia. Se espera que las sectas Wantian siga manteniendo este espíritu y en aras de proteger a la gente común, logre nuevos méritos. Por orden imperial. Recibimos el decreto y expresamos nuestra gratitud. ¿Quién sirvió contra el señor demonio? Porque este líder de la alianza no recibió ninguna noticia. Quizás fue un anciano de una secta largamente oculta, quien actuó de nuevo. Eso también es posible. En cualquier caso, el cielo bendiga a nuestras sectas Wantian. Mi bollo al vapor. Te empapaste en la tina de medicina durante 3 días, y aún no estás muerto. ¿Dónde está mi medicina? ¿Dónde están esos materiales celestiales y tesoros terrenales? Claro, los absorbí. Pero esas medicinas eran bastante buenas. Después de absorberlas, ahora me siento increíblemente fuerte. Y la comida sabe increíblemente deliciosa. Sin embargo, no me mantiene lleno por mucho tiempo. Ni siquiera es tan bueno como mi bollo al vapor. No te llena. Me estás diciendo que no te llena. Mis materiales celestiales y tesoros terrenales. Voy a matarte. Basta. Es solo un simple sirviente. Si cometió un error, la secta se encargará de él según sus reglas. Tú, un digno hijo santo, ¿cómo puedes rebajarte y enredarte con un simple sirviente? ¿Qué clase de comportamiento es ese? ¿Qué error cometió? Comía bollos a escondidas. Indignante se atrevió a comer bollos a escondidas. Un discípulo así debe ser expulsado inmediatamente. Échenlo de la montaña. No acabo de comer unos cuantos bollos al vapor. Usted es la secta principal. No llegarían tan lejos, ¿verdad? Son solo unos cuantos bollos al vapor. Calle de la ciudad de China. Vengan todos, echen un vistazo. Competición de tira y afloja. Solo 10 monedas de cobre para participar. Y puedes unirte, si puedes derrotar al forzudo que está a mi lado. Tus monedas de cobre serán reembolsadas. Y estos bollos al vapor son gratis, además de un regalo adicional para todos. Un lingote de oro. Apúrense y regístrense. Puedo intentarlo. 10 monedas de cobre. Jefe. Puedo pagar después del partido. Sin dinero. Este tipo no tiene dinero, y aún quiere bollos al vapor gratis. Con esa pinta de pobre todavía quiere competir. Debe estar loco de hambre. Fuera, fuera, fuera. Si no tienes dinero, no causes problemas. Alguien se apunta. Jefe, mire, puedo usar esto como garantía para las monedas de cobre. Déjame ver. Pero si gano, me lo devolverá. Déjame echar un vistazo primero. Está bien, está bien. Tantos tontos. No hay suficientes estafadores para todos. Su Chao Qian, vete.
The film was translated and narrated by M Media. ¿Es verdad o mentira? Sudakian, vete. Genial. De acuerdo. Al mejor de 5 el primero en ganar 3. B. Al mejor de 7 el primero en ganar 5. Vamos. Adelante. Has sido demasiado amable. ¿Qué le pasa a este chico? Esto, una persona contra 8. Todavía tan relajado. Este mocoso hace trampas. Todos vayan, no dejen que escape. ¿Qué estás haciendo? Por ahí. Rodéenlo. Deitant. Soy el santo hijo de las sectas Guantian. Esta persona es un discípulo de mis sectas Guantian. No seas presuntuoso. Discípulo de las sectas Guantian Chao Fan obedece mi orden. Regresa rápidamente a la secta conmigo. ¿Qué discípulo de las sectas Guantian? No dijiste que yo era un sirviente. Además, tus sectas Guantian ya me he hecho. ¿Por qué volvería contigo? Para ser usado por ti para la alquimia. Aquí yo tengo bollos al vapor para comer. No voy a volver. Bien hecho, Chao Fan. Todavía te atreves a mencionarme la medicina. Todos mis materiales celestiales y tesoros terrenales. Todavía no he ajustado cuentas contigo. Perfecto. Discípulos de las sectas Guantian, obedezcan mi orden. Átenlo y tráiganmelo. Nos ocuparemos de él lentamente. Ustedes. Alto. ¿Cómo pueden tratar a este? Señor Chao, sí. Todo es porque estos discípulos jóvenes son ignorantes. Señor. El señor Chao volvería a la secta con el maestro. Permítame enmendar adecuadamente el descuido y la falta de respeto anteriores. No voy a volver. Si voy a tus sectas Guantian, hacen un escándalo por comer un bollo al vapor. Si vuelvo contigo, no me moriría de hambre. Esta vez al regresar a la secta, prometo darle una residencia independiente. Y tendrá toda la comida que pueda comer. Si el señor Chao aún no está casado, la discípula de élite de mis sectas Guantian, Feng Yun, también puede ser entregada por mí al señor Chao en matrimonio. Está bien. Viendo lo sincero que eres. Entonces volveré contigo. Pero déjame decir esto primero. Los bollos al vapor deben ser ilimitados. No te retractes de tu palabra. Absolutamente, absolutamente. Vamos, vamos. Hoy se celebrará la conferencia de las 4 naciones. Los discípulos deben tener cuidado. Si alguien se atreve a cometer el más mínimo error, no culpen a esta sede por volverse despiadada. ¿Dónde está Chao Fan? Alto. Eres ese sirviente que robó bollos al vapor, que, intentando colarse en el lugar, aprovechando esta oportunidad para robar algo. Piérdete, está bien. No sé qué clase de suerte tuvo este tipo, para tener tanta suerte de mierda. Déjenlo entrar primero. Quiero ver cuánta habilidad un simple sirviente como él realmente posee. Debes ser el joven maestro Chao Fan, ¿verdad? Su Majestad instruyó específicamente que te cuidáramos. Señor Zhao, por favor, tome el asiento principal. Señor Lin Chaofan es solo un sirviente. Que él ocupe el asiento principal. Va contra la etiqueta. Ye Chuan. ¿Tú qué estás haciendo? Las princesas de las 3 naciones han llegado con sus delegaciones. Princesa de las tierras salvajes del norte. Shenlin, princesa del pico sur. Yuan Yuanmin, princesa de las regiones occidentales. The film was translated and narrated by M Media. Bienvenidos.
Yo Lingxi, la primera guardia imperial ante su majestad, la emperatriz. Represento a su majestad. Bienvenidos enviados de todas las naciones, enviados de 3 naciones. Ha llegado el gran maestro nuestro Daichu. Es un gran honor. Basta, no me alimentes con estas vanas cortesías. Soy una persona directa. Y no me gusta andarme con rodeos. Nuestras 3 naciones están aquí esta vez, para aceptar su rendición de Daichu. Casualmente a mí tampoco me gusta andarme con rodeos. El Daichu no solo no se rendirá, sino que su majestad también ha ordenado a sus 3 naciones que se sometan a nuestro Daichu. Además, las 3 princesas serán desposadas con el joven maestro Chao Fan, como concubinas. Chao Fan. De ninguna manera, hermano mayor. Tú no me arrastres a tu fanfarronería. ¿Qué habilidad tengo para casarme con princesas? ¿Qué clase de don nadie es Chao Fan? ¿Qué derecho tiene él a casarse con nosotras? Daichu está realmente buscando la muerte. La emperatriz está gravemente herida. Y el viejo ancestro de la secta Xuantian falleció hace mucho tiempo. ¿De dónde saca Daichu el descaro? Para suprimir a nuestras 3 naciones simultáneamente. Cuando el señor demonio causó problemas esta vez, su majestad la emperatriz, a pesar de sus heridas, expulsó al señor demonio, logrando hazañas militares sin igual, y salvando a la gente común de una situación desesperada. El hecho de que aún puedan tranquilamente sentarse aquí y hablar, es gracias a la protección de su majestad. Tonterías. Fueron claramente los viejos ancestros de nuestras 3 naciones, quienes lucharon valientemente y derrotaron al ejército demoníaco. La emperatriz fue inútil en esta batalla, y aún así tiene la audacia de atribuirse el mérito. Está bien, dejen de discutir. Justo ahora, Lingxi mencionó a Chao Fan. Esta princesa desea ver primero quién es este Chao Fan, para ser tan elogiado por la emperatriz. Chao Fan, maestro Chao. Estoy aquí. ¿Qué está pasando? Suéltame, suéltame. No es nada. Mis 2 hermanos mayores me están ayudando a estirar. Solo estoy soltando mis músculos y huesos. Maestro de secta, ¿por qué no lo intentas? Esta es de nuestras sectas Xuantian. Secreto técnico único. No lo intentaré. La emperatriz está yendo demasiado lejos. ¿Cómo se atreve a hacernos casar con esta clase de basura? Por su ficha de cintura, es un sirviente de baja categoría. La emperatriz tiene la intención de usar esto para humillar deliberadamente a nuestras 3 naciones. Este sirviente de baja categoría no tiene ni una pizca de energía espiritual en todo su cuerpo. ¿Cómo puede un simple mortal casarse con princesas de 3 naciones? Y como concubinas para colmo. Oye, yo no te provoqué. Ustedes 3, ¿por qué hablan de mí así? Asombroso. Esta mujer de las regiones occidentales, como se parece exactamente a Chan Hua. Entonces, ¿qué virtud o habilidad posees tú para casarte simultáneamente con nosotras, 3 hijas favorecidas del cielo como concubinas? En realidad no tengo ningún interés en ustedes 3. Entonces, ¿por qué estás aquí? Nuestro maestro de secta dijo, mientras yo haga una aparición, los bollos al vapor serán abundantes, y hasta me ayudó a conseguir una esposa. Es esa mujer. Bastardo. ¿Qué mujer? El maestro de secta solo dijo eso para convencerte de volver. Eso fue lo que dije. Déjame decirte, yo Fan Yun solo me casaré con el genio hermano mayor de mi corazón, Xiao Xuan. En cuanto a ti, eres un sapo que intenta comer carne de cisne. Imposible. Eso también está bien. De todos modos, en cuanto a tu carne de cisne, este sapo de aquí. Este joven maestro no tiene ningún interés en absoluto. En cuanto a las 3 hermanas mayores, ellas son de hecho bastante buenas, apenas califican para estar conmigo. Si insistes en casarte, entonces aceptaré a regañadientes. ¿Crees que eres digno? Chao Fan. Has traído una gran calamidad a la secta. Date prisa y arrodíllate para disculparte. Las nobles princesas de las 3 naciones, ¿cómo puedes provocarlas? Yo digo Sansonye. ¿De qué lado estás realmente? Las 3 princesas casándose conmigo. Es el decreto de la emperatriz de Chou. ¿De verdad defiendes a las princesas de las 3 naciones? Eres un traidora de Chou. Tú. Ya que todos ustedes dudan del decreto de su majestad, entonces bien podría decirles una verdad. Daichu pudo derrotar al señor demonio y salvar el mundo. Fue precisamente este joven maestro Zhao quien actuó, lo que llevó a la gran derrota del señor demonio. ¿Cómo es eso posible? Si realmente tuviera tal habilidad, ¿cómo podría contentarse con estar en mi secta Xuantian, como un simple personal de mantenimiento? Este santo hijo ha investigado mucho a esta persona. Él es solo un inútil sin una raíz espiritual. Esta información debe ser errónea. La emperatriz de Daichu emitió este decreto, seguramente para humillar a nuestras 3 naciones. Lo creas o no. Si insistes en decir que ese viejo que explotó es el señor demonio, entonces yo sí lo ahuyenté. Tonterías. Ese día, el viejo ancestro de las sectas Xuantian debe haber emergido para suprimir al señor demonio. Quien quiera que haya suprimido al señor demonio, esa persona es a quien su majestad quiere recompensar por su mérito. Este es el logro de las sectas Xuantian. Soy el hijo santo de las sectas Xuantian.
Según el decreto de su majestad, las 3 princesas deberían casarse conmigo. Casarme contigo. ¿Quién te crees que eres? Esta emperatriz. Has sufrido una herida y enloquecido por desviación de cultivo, y perdido la razón. ¿Cómo pudo emitir un decreto tan absurdo? Este tipo de basura de manitas, ¿cómo puede ser digno de mí una prodigio de las tierras salvajes del norte? Solo quiero quedarme en estas sectas Wantian y ganarme la vida. ¿Quién es exactamente esta emperatriz? Porque de la nada me cavó un pozo tan grande. Joven. ¿O dices la verdad? ¿Qué está pasando exactamente? Si fuiste realmente tú quien expulsó al señor demonio, Xuan Yuanmin, siempre he respetado a los héroes. Si debo casarme entonces lo haré. Xuan Yuanmin. ¿De verdad puedes encapricharte con alguien como él? Este Chao Fan, claramente, no tiene ninguna esencia espiritual. Es solo un mortal. Esta clase de basura. Si quieres casarte con él, entonces cásate con él. Esta princesa ciertamente no se casará con él. Este pequeño sirviente. Si luchó contra el señor demonio o no, esta doncella no lo sabe. Pero él siempre ha sido mi esclavo. Si quieres casarte con él, tendrás que preguntarme a mí primero. Esclavo. ¿En qué era estamos? Todavía sueñas con ser un dueño de esclavos. Déjame decirte. Al principio, yo quería hartarme de bollos al vapor. No habría aceptado ser tu asistente. Nunca pensé. Tú y ese Ye Chuan serían tan maliciosos. Realmente empujándome a una tina de medicina para la refinación de píldoras. Tonterías, claramente robaste los ingredientes medicinales y te caíste accidentalmente. Chao Fan. Albergas malas intenciones, con la intención de implicar a las sectas Wantian en un delito. Hoy debes arrodillarte ante las princesas de las 3 naciones. ¿Quién eres tú para hacerme arrodillar? Las reglas físicas de tu mundo son diferentes de cuando llegué. Tratar contigo es tan fácil como voltear mi mano. Esto es un ataque de reducción de dimensionalidad. ¿Entiendes el ataque de reducción de dimensionalidad? ¿Qué este mundo y ese mundo? ¿Puras tonterías? Chao Fan, no eres más que un mortal. Y aún así eres tan presuntuoso ante las princesas de las 3 naciones. Este maestro de secta ya no puede tolerar esto. Arrodíllate y discúlpate de inmediato. De lo contrario, no culpes a esta sede por ser despiadada e implacable, y purgar la secta. Basura. Mortal. Purgando la secta. Chao Fan, no seas insolente. ¿Qué pretendes hacer? Ustedes, los llamados nobles vástagos de sectas inmortales, siempre han considerado las vidas de los mortales como sin valor. Hoy me gustaría ver qué capacidades poseen realmente. El decreto de su majestad imperial, la emperatriz. Si te atreves a desafiarlo, serás suprimido inmediatamente. Sinvergüenza, no tienes idea sobre el poder y el estatus de las 3 naciones. Baja aquí de inmediato. No importa si no te importa tu vida, pero no impliques a nuestra secta Xuantian. Incurable. Con solo tu propia fuerza, ¿todavía crees que puedes hacer que las 3 naciones se rindan? Si quieren casarse con nosotras, primero tendrán que preguntar a las espadas en nuestras manos si están de acuerdo. 3 princesas. Este Chao Fan es audaz e imprudente, insultando a las 3 princesas de tal manera. Ustedes 3 no necesitan molestarse. Mi secta Wantian tiene sus propias reglas de secta. Estimado maestro de secta, según las reglas de la secta, este niño debería ser arrojado a la plataforma inmortal de castigo, su cuerpo muerto y su Dao desvanecido. Plataforma inmortal de castigo. No estás hablando de la que está junto al acantilado en el Valle Gixu. ¿Esa plataforma circular eres tú? Durante la gran batalla en el Valle de Gixu, accidentalmente lo pisé y lo rompí. Tu mortal. Realmente no conoces la inmensidad del cielo y la tierra, diciendo tonterías. Esa plataforma inmortal de castigo es una reliquia inmortal. Habiendo matado a innumerables inmortales, ha existido en el Valle de Gixu durante decenas de miles de años. Rompiste la plataforma inmortal de castigo al pisarla. Esto es verdaderamente una historia inaudita. Basta, no quiero malgastar más palabras contigo. Todos los discípulos presten atención a mi orden. Informe. No es bueno la plataforma inmortal de castigo. ¿Qué le pasó a la plataforma inmortal de castigo? Habla rápido. La plataforma inmortal de castigo se rompió de alguna manera. Que la plataforma inmortal de castigo se rompió. La pisó y la rompió. Este discípulo especula. Un inmortal verdadero descendió al reino mortal, porque cerca de la plataforma inmortal de castigo se encontró un antiguo artefacto divino. Invulnerable espadas y lanzas. Un antiguo artefacto divino. Rápido, preséntalo. Este objeto es invulnerable espadas y lanzas, inmune a todos los métodos. No es este mi casco. ¡Qué tesoro! Realmente es como esperaba este maestro de secta. Casi me engañas. Mocoso. Tú simplemente pasaste por allí ese día. Fuiste testigo de esa gran batalla. Ahora intentas atribuirte los logros del cielo. Este color amarillo es el color exclusivo de la antigua emperatriz de la llama. La emperatriz de la llama debe haber favorecido a mis sectas Wantian al ahuyentar al señor demonio, y dejó atrás esta maravilla sin precedentes.
Te lo dije, tu maestro de secta. Nunca ha visto el mundo. Esto es solo mi casco de entrega de comida. No conoces la inmensidad del cielo y la tierra. No hay necesidad de la plataforma inmortal de castigo. Este Hijo Santo ahora te ejecutará. Lin Shi. Ese día cuando derroté al señor demonio. Alguien lo vio con sus propios ojos. 3 ancianos. Y una hermosa joven. ¡Qué ancianos! ¡Qué señorita! Cuanto más hablas, más escandaloso se vuelve. Sus testigos son vagos y esquivos, y sus palabras no son claras. Es como no tener ninguno. Mira, este es el colgante de Jade que esa joven me dejó ese día. Este es en efecto el colgante de Jade de su majestad. Su majestad. Usted tiene este colgante de Jade, pero solo prueba que ha conocido a su majestad. Estás diciendo que esa joven. Ella es la emperatriz. La emperatriz, la joven con la que tuve una aventura de una noche, es en realidad la emperatriz. Entonces debo asumir aún más responsabilidad. Ahora que la joven está enfrentando dificultades de 3 naciones, debo ayudarla a cambiar el rumbo en esta situación. Tú, un simple sirviente que ni siquiera puede permitirse bollos al vapor. ¿Cómo podrías poseer una joya tan preciosa? Debes haber robado esto de las recompensas de su majestad. Este es un tesoro perteneciente a las sectas Wantian. Este es mi tesoro. Me lo dejó la emperatriz esa noche. El estatus de su majestad es tan noble. ¿Cómo podría un humilde sirviente como tú seguir intentando asociarte con su majestad? Pondré fin a tus pensamientos impropios. De hecho, en el mundo de la cultivación, todavía se trata de quien tiene el puño más fuerte, quien tiene la última palabra. He presentado la evidencia. Y he dicho lo que tenía que decir. Creerlo o no depende de ti. O la emperatriz viene en persona. O podemos tener un combate. Para ver si tengo la fuerza para repeler al señor demonio y suprimirlos a todos ustedes. Realmente estás buscando la muerte. No nos culpes. Tenías un camino al cielo, pero elegiste no tomarlo. Y en su lugar irrumpiste en el infierno donde no había camino para ti. Joven arrogante, veamos cómo tú con tu sola fuerza resistes a las 3 naciones. Guardias oscuros del norte, obedeced. Guardias oscuros del oeste, obedeced. Guardias oscuros del pico sur, obedeced mi orden. Ejecutada a esta persona en el acto. ¿Quieres casarte con nosotras? Primero pregunta a los artefactos mágicos en nuestras manos. No es necesario que se molesten todos. Yo me encargo. Su Majestad Imperial, la emperatriz ha llegado. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Haciendo tanto alboroto. Su Majestad es este Chao Fan, quien interrumpió deliberadamente la conferencia y humilló a las 3 naciones aquí. La dignidad de Daichou la ha deshonrado por completo. Sus súbditos estaban a punto de ejecutarlo. Para restaurar la dignidad de Daichou. Dime tú entonces. ¿Cómo esta persona deshonró mi Daichou? Esta persona afirmó falsamente que durante la guerra de resistencia demoníaca de ese día, luchó junto a su majestad contra el señor demonio. Incluso dijo que él fue quien repelió al señor demonio. Intenta atribuirse el mérito de una gran hazaña. Continúa. También sacó un colgante de Jade, afirmando que era un objeto de su majestad, y hasta incluso dijo que pasó una noche con su majestad. Esto es simplemente escandaloso y traicionero. Sus súbditos naturalmente no podían creerlo. Yo no dije eso. Este canalla realmente se atreve a decir cualquier cosa. No es así. Solo espera que me ocupe de ti más tarde. Entonces, ¿qué piensan todos ustedes? ¿También dudan de la resistencia de mi Daichou contra el señor demonio? ¿Cómo nos atrevemos? Su majestad resistió al señor demonio, salvando a la gente común. Es conocido en todo el mundo. Es solo que no esperábamos que su majestad pudiera retirarse ilesa. Esto es verdaderamente gozoso y encomiable. Solo con su majestad personalmente, presidiendo Daichou, el imperio podrá ser estable por más de años. ¿Qué pasaría si Daichou participara? Mi ancestro repelió al señor demonio, sufriendo heridas graves. Su contribución es sin duda la mayor. El cultivo de su majestad es verdaderamente profundo. Reino del dios marcial, para luchar contra un señor demonio del reino del dios marcial, y de hecho retirarse ileso. Quizás fue huir sin luchar. Su majestad durante la guerra de resistencia demoníaca. Está bien que huyera, pero causó un gran sufrimiento a nuestro ancestro, quien aún se está recuperando de sus heridas. Tonterías. Eso es porque su ancestro es incompetente. Ahora volviendo a Chao Fan. ¿Qué piensan todos ustedes? ¿Cómo debo tratar con él? Chao Fan. ¿Y qué si tienes algo de fuerza? Con la emperatriz aquí esta vez. Y las 3 naciones. Seguro morirás. Su majestad, este niño es audaz e imprudente, humillando a las 3 naciones y calumniando a su majestad. Debe ser desmembrado lentamente por 3 días, colgado en la muralla por 3 días, para asombrar al mundo y mostrar que el poder de la emperatriz no puede ser desafiado. Tu mundo de cultivación es verdaderamente aterradoramente frágil. No te preocupas por ti mismo, y aún así quieres castigarme.
Chao Fan, la emperatriz está aquí. ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante? Su majestad es una maestra del reino dios marcial. Aplastarte es tan simple como aplastar una hormiga. Te aconsejo que te arrodilles rápidamente y pidas clemencia. Quizás su majestad te perdone la vida de perro. Yechuan, hijo santo de las sectas Wantian, humildemente solicita a su majestad que tome una decisión rápida y ejecute a este niño. Santo hijo Yechuan. Muy bien, muy bien. Tienes una audacia inmensa. ¿Cómo te atreves a instruir a esta emperatriz sobre qué hacer? Lin Shi. Dale una bofetada en la boca. Joven maestro Chao, por favor, perdone a Don Fensu por irse sin despedirse. Gracias, joven maestro Chao, por ese día. Me ayudaste a repeler al señor demonio. No es nada, no es nada. Su majestad debe estar equivocada. Él es solo un glotón cuyos ojos están llenos de bollos al vapor. Un inútil. ¿Cómo permitir un saludo tan grandioso? ¿Será que realmente lo juzgué mal? Esta persona parece tan común y corriente. Y sin embargo, es tan poderoso, coludiendo para montar un espectáculo. Ese día, cuando el señor demonio rompió su sello. Esta emperatriz y los ancestros de las 3 naciones lo suprimieron conjuntamente. Inesperadamente su naturaleza demoníaca estalló. Y no dudó en gastar toda su energía vital y sangre, desencadenando ataques demoníacos indiscriminados. Los 3 ancestros resultaron gravemente heridos. Si no fuera por la intervención del joven maestro Chao, esta emperatriz quizás no habría podido retirarse ilesa. Actualmente los 3 ancestros se están recuperando de sus heridas, mientras que esta emperatriz ya se ha recuperado. Estimados enviados, todavía tienen la intención de anexar mi Daichou. Ustedes 3 naciones son bastante audaces en verdad. El decreto de esta emperatriz era para que las 3 naciones se rindieran y que la princesa se casara con Chao Fan. No obedecieron el decreto y actuaron, sino que incluso conspiraron juntos para dificultar las cosas a una persona meritoria. ¿De verdad creen que esta emperatriz de Daichou es solo un adorno? ¿Quién destruye un objeto de su majestad? Merece ser destrozado en 10.000 pedazos. Majestad, perdóname la vida. Su majestad, por favor, perdone mi vida. Su majestad. El hijo santo solo estuvo confundido por un momento. Por favor, su majestad, muestre misericordia. Su majestad podría quizás considerar la reputación de este anciano y mostrar clemencia. Yechuan es el hijo santo de esta secta. Un discípulo directo. Y el más destacado entre la generación más joven. Está a solo un paso de entrar al reino rey marcial. Su reputación. Usted, Kanchuan, siempre ha sido bueno evaluando la situación. Muy astuto. Si no hubiera venido en persona esta vez. Kanchuan está pensando en desertar a las 3 naciones. Su majestad, su humilde servidor, nunca se atrevería. Joven maestro Chao. Esta persona lo humilló previamente de todas las maneras. ¿Cómo debe ser tratado? Depende enteramente de su palabra. Si alguien se atreve a objetar de nuevo, a esta emperatriz no le importa lidiar con todos ellos. Joven maestro Chao. The film was translated Anciano and Chao. narrated by Por el bien de que Media. esta secta te perdone, por favor muestra misericordia. Por favor deja ir a Yechuan. Héroe Zhao. Estimado. Por favor, muestre misericordia. Por favor, libere a Yexuan. ¿Puedo ser su buey y caballo? Sí, un esclavo. Seré su esclavo. Tu secta es Wantian, la secta de cultivación más importante del mundo. Nunca esperé que albergara inmundicia y corrupción. Tu hijo santo. Cultivar artes demoníacas sacrificó personas vivas. Y tú como maestro de secta, en realidad no investigaste. Ese hijo santo ye tuyo. Él se apoyó en su estatus. Miró a los demás con desdén. Y consideró las vidas mortales como inútiles. Si esta persona no es eliminada, como verán la gente del mundo. A ustedes los cultivadores. Mientras el anciano esté dispuesto a perdonar a Yechuan, puedo darte un antiguo artefacto divino. Este viejo canalla es astuto de acuerdo, pero es bastante protector con los suyos. Olvídalo, incluso la vida de un canalla sigue siendo una vida. Esto es para ti. Este es un objeto personal de mi mundo real. Considéralo un regalo de vuelta por el colgante de Jade. En realidad no es algún tipo de antiguo artefacto divino. Sin embargo, en tu mundo, probablemente no hay nada que pueda romperlo. ¿Es este objeto realmente tan milagroso?
No te preocupes mientras lo uses. Ese viejo con el pelo alborotado definitivamente no podrá hacerte daño. En cuanto al resto de ustedes, la pena de muerte puede ser perdonada, pero... Castigo en vida. Será castigado con servir como trabajador manual de por vida en las sectas Wantian, si en el futuro te atreves a hacer algo que daña el cielo y viola la razón. Yo personalmente te haré responsable. Escuchen atentamente todos ustedes. Chaufan es un ministro meritorio en la resistencia a los demonios. Esta emperatriz otorga personalmente este colgante de Jade. Cualquiera que vea este colgante de Jade es como si viera a esta emperatriz. Si hay algún acto de transgresión adicional, la muerte es segura. Su Majestad, los términos de la negociación pueden describirse como impactantes. ¿No puedes simplemente sentarte y esperar? ¿Espera el mensaje por paloma? Y esperemos las instrucciones del señor nacional. De acuerdo. Las conversaciones de hoy concluirán temporalmente aquí. Se reanudarán mañana. Habitación de Chaufan. En el pasado Midai Chou, con el viejo ancestro de las sectas Wantian presidiendo internamente, y amenazas externas de antiguos demonios. Así las 4 naciones siempre habían mantenido un equilibrio. Ahora que el viejo ancestro ha fallecido, y yo estoy gravemente herida, el reino cayó a la etapa intermedia del reino de Dios marcial. Conversaciones mañana. Las 3 naciones deben unir fuerzas, negociar términos con esta emperatriz. Deben ponerse de mí lado. Como pudo esta emperatriz en el pasado rebajarse a tal cosa? Come, come, come. Porque solo sabes comer. ¿Qué más puedo hacer? Tu reino. La energía material es demasiado baja, la densidad de los alimentos es baja. Si no como hasta saciarme, seguiré teniendo hambre. Si no como hasta saciarme, ¿cómo puedo ayudarte a luchar? No te preocupes. Dije que definitivamente te ayudaría. ¿Qué es esto? Dentro hay una bolsa de brocado. Lo sabrás una vez que lo hayas visto. El desarrollo económico de nuestro pico sur ahora hace mucho que superó a Daichu. Nuestras tierras salvajes del norte carecen de recursos. ¿Cómo puede el comercio ser tan rentable como el saqueo? Nuestras tierras salvajes del norte ya están en la frontera, estacionando 100.000 tropas. Si usamos dinero para medir la fuerza del pico sur, entonces puedo en minutos hacer que el pico sur sea aniquilado. Es simplemente una broma colosal. Un simple sirviente, confiando únicamente en el favor de la emperatriz, para ser preservado. ¿Qué calificaciones tienes para estar en una ocasión tan importante para hablar? E incluso proferir alardes salvajes, diciendo que quieres aniquilar nuestro pico sur. Nuestro pico sur es inmensamente rico. ¿Con qué derecho? ¿Solo con tus palabras? Esto es una perla de diamante negro. Una perla puede ser intercambiada por una ciudad. Un tesoro tan raro. ¿Cómo podrías tenerlo? ¿Es esta cosa realmente tan valiosa? Esta cosa es ese elemento de carbono sintetizado a alta presión. No importa, de todos modos tú no entenderías la física. De todos modos, diamantes negros como estos, tengo tantos como quiero. Incluso si tus perlas de diamante negro pueden comprar el pico sur, ¿qué puedes hacerle a nuestras tierras salvajes del norte, aunque el viejo ancestro se está curando? Pero ya hemos reunido un ejército de 100.000 hombres. No tendrás más remedio que rendirte. Informe. El ejército de 100.000 hombres, todos se han rendido a Daichou. ¿Cómo es eso posible? El ejército de 100.000 hombres se rindió. Aunque las perlas de diamante negro no pueden comprar las tierras salvajes del norte, pueden permitir que estos 100.000, que han luchado en campos de batalla durante años, pero están sin un céntimo, se asienten, permitiéndoles a ellos y a sus familias vivir una vida sencilla y humilde juntos. El plan de tierras salvajes del norte, preparado durante años, ha sido arruinado así. Nunca había oído antes que Daichou tiene una persona así. Nuestras regiones occidentales no tienen talentos especiales, solo sobresaliendo en el arte de los secretos celestiales. Esta princesa quisiera ver qué clase de trasfondo tiene realmente este Zhao Fan.
Imposible. No imposible. ¿Cómo podría ser él, una existencia tan desafiante al cielo? Xuan Yuanmin, ¿qué demonios viste? ¿Demonio? ¿Qué demonios le hiciste? Herir gravemente a Xuan Yuanmin. ¿Qué más tienen que decir las tres princesas? Mi Daichou solo con Chao Fan. Ha frustrado los planes de sus tres naciones, de muchos días. ¿Y ustedes? Todavía se atreven a hacer que Mi Daichou se rinda. ¡Qué broma! Esta emperatriz declara que la estructura de las cuatro naciones se estabilizará, con efecto inmediato. Las princesas de las tres naciones se casarán con Chao Fan. El mundo del cultivo siempre ha reverenciado la fuerza. Todos los planes y estratagemas, ante la fuerza absoluta, no son más que nubes pasajeras. Aunque los tres viejos ancestros están heridos, el poder de combate de alto nivel de las tres naciones permanece. Los gobernantes de cada nación todavía poseen la fuerza del reino del dios marcial, etapa intermedia. Con las tres naciones aliadas, puede que no necesariamente perdamos contra Daichu. Precisamente, si quieres que nuestras tres naciones estén verdaderamente convencidas, debes demostrar tu verdadera fuerza y enfrentarte a nosotros. De lo contrario, nuestras tres naciones lucharán hasta la muerte contigo. Esta princesa preferiría morir antes que casarse. Lucharé, pero no me casaré con él. De acuerdo. Dado que ese es el caso, entonces hagamos un acuerdo. Dentro de 3 días habrá una gran competición en la cima del Pico Gulu. El vencedor entre las 4 naciones será el nuevo cogobernante y recibirá homenaje de las otras 3 naciones. Pico de la montaña Gulu o sectas Wantian. Shen Tianao, señor de la nación del Pico del Sur. Cultivador de espada, reino dios marcial de etapa media. Un raro santo de la espada de esta era. Esta Dong Fengsu. Es probablemente una emperatriz aturdida. No sé de dónde saca su confianza para atreverse a enfrentarnos sola contra 3 personas. Dong Fengsu, la emperatriz, no es ni hombre ni mujer. Ni siquiera es tan encantadora como este señor. Tiene encanto femenino. Señor Chuan Yuan Jin. Cultivador de alma, reino dios marcial de etapa media. Los ataques de alma son extremadamente siniestros y viciosos. Siendo señor de las 3 naciones, no tengo interés. Te mataré. Las mujeres y el grano de Daichou. Este señor definitivamente los tomará. Yelurong, señor de la nación de las tierras salvajes del norte. Cultivador de fuerza, reino dios marcial de etapa media. Poseyendo una inmensa fuerza bruta, puede destrozar montañas y rocas. Dong Fengsu, eres realmente lo suficientemente audaz. Los dos han llegado aquí. En el pasado, infligiste un golpe cruel a mi Pico del Sur, causando sufrimiento generalizado, destrucción de vidas. Hoy este señor seguramente te matará aquí. Dije hace mucho tiempo que las mujeres no deberían ser emperadoras. Una gallina cantando al amanecer. Como resultado, Daichou está a punto de cambiar de manos. Dong Fengsu, te enfrentas a 3 oponentes. Es mejor no luchar. Regresa obedientemente con este señor y conviértete en la esposa de mi jefe. Solo con todos ustedes. No son dignos de la intervención de esta emperatriz. Mi Daichou está lleno de talentos. Cualquier persona puede suprimir a tus 3 naciones. Chao Fan, ese canalla. ¿Por qué no está aquí todavía? Deitant, hoy la emperatriz está luchando contra los gobernantes de las 3 naciones. Nadie tiene permitido entrar a la montaña. Voy a subir la montaña para luchar contra los gobernantes de las 3 naciones, así que date prisa y apártate. Solo tú, luchar contra los gobernantes de las 3 naciones. Tú, un simple manitas, una persona inútil sin energía espiritual. Sabes que es el reino del dios marcial. ¿Qué concepto es? Aplastarte. Es como aplastar una hormiga, ¿entiendes? No estás intentando colarte para ver el enfrentamiento cumbre. ¿Y crees que eres digno? Ni siquiera los discípulos de élite de nuestra secta interna están calificados para mirar. Discípulos de la secta. Son muy fuertes. Están solo en el reino de guerrero marcial. Reino de guerrero marcial. ¿Y qué con eso? ¿En qué reino estás tú entonces? Y tú estás capacitado para criticarnos. Yo tampoco lo sé. De todos modos, en tu mundo, mi fuerza no puede ser medida. Date prisa y apártate. Este mozo, ¿qué tonterías está diciendo? Hermanos, vamos a enseñarle quién manda. El maestro de la secta ha ordenado. Durante la gran competición del Pico Gulu, el personal no relacionado no debe perturbar. Los intrusos serán ejecutados en el acto. Si no te vas ahora, no nos culpes por no mostrar misericordia entre compañeros discípulos. Digo, ustedes guardianes, ¿por qué les gusta tanto bloquear a la gente? ¿Qué debo hacer con esto? Son compañeros discípulos después de todo. Realmente no puedo atacarlos. Cuán ligero tengo que ser para asegurar que no queden lisiados. Hermanos mayores,
¿Qué tal esto? Les invitaré a unos bollos al vapor. Ustedes, solo facilítenmelo. Vete. No hables de bollos al vapor. Incluso si nos das piedras espirituales, no te dejaremos subir. Les estoy advirtiendo. Si retrasan mi batalla decisiva con los gobernantes de las 3 naciones, entonces los que serán castigados serán ustedes. Si te dejamos subir, seremos nosotros los castigados. Olvídalo. No puedo seguir enredándome con ellos. Esto no parece muy alto. Quizás. Simplemente puedo volar. Solo tú, crees que puedes saltar por encima de nosotros. Don Fensu. Incluso si el señor demonio de aquel entonces casi fue derrotado por este servidor, después de todos estos años, la fuerza de este servidor ya no es lo que era. Mis disculpas. Cada vez que hago una aparición, alguien sale herido. Ustedes 3 hombres adultos están realmente intimidando a una mujer hermosa. Les digo. Hoy yo Chaufan estoy aquí. Ninguno de ustedes pensará en intimidarla. En tu reino, ¿quién es el más poderoso? El señor del reino de los 9 infiernos. Así es. Incluso si viene el señor del reino de los 9 infiernos, será inútil. Les digo, conmigo aquí. Ninguno de ustedes pensará en intimidarla. Le dije. ¿De dónde salió este mocoso arrogante? Buscando la muerte, incluso encontró su camino al pico Wulwul. Les digo. Soy una persona de su majestad imperial, la emperatriz. Hoy, estoy luchando en nombre de Daichou. Señor, esta persona es en realidad un discípulo de servicio de la secta Xuantian. Un discípulo de servicios, este Don Fensu, está empeorando cada vez más. Enviar a un discípulo de servicios tan inmaduro, para humillarnos, es realmente una broma. No tengo miedo de decirles. Ahora soy. Ya no. Un simple discípulo de utilidad de la secta Xuantian. Ahora soy. Ocupando un puesto oficial del gobierno. Soy de supervisor de caballos. El digno supervisor de caballos de Daichou. Es decir, de su majestad imperial la emperatriz. Jefe supervisor de caballos y auriga. En realidad es una auriga. No esperaba que, antes de la gran competición, aún encontráramos algo de diversión, considerando que has divertido a este viejo. Te dejaré morir rápidamente más tarde. Realmente lanzaste un ataque furtivo. No tienes ética marcial. En aquel entonces, el campo de batalla contra los demonios estaba justo aquí en Daichou, en esa guerra. Daichou derramó la fuerza de toda su nación. Incontables civiles fueron afectados, sufriendo bajas. Solo entonces logramos la situación actual. El tío imperial de Daichou arriesgó su vida para sellar al señor demonio. La antigua emperatriz fue gravemente herida. Solo entonces condujo a la paz actual entre las 4 naciones. En este tratado de paz de las 4 naciones, cada palabra y frase fue aprobado conjuntamente por tus 3 naciones, antiguos gobernantes. Aprobado conjuntamente. Ahora tus 3 naciones se han unido para atacar Daichou. Esto es una traición a la confianza y la rectitud, y verdaderamente despreciable a los ojos de todos bajo el cielo. En el mundo del cultivo, la fuerza es primordial. Ya que aceptaste la gran competición, no hay necesidad de más palabras. La posición de cogobernante de las 4 naciones debe ser legítimamente reclamada por el más fuerte. Reclamada por el más fuerte. Muy bien entonces, hoy mi Daichou enviará solo a Chaufan a luchar. Si él pierde, entonces Daichou pierde. Si él gana, tus 3 naciones deberán de ahora en adelante someterse y jurar lealtad. Si hubiera alguna intención desleal más, yo Don Fensu seguramente lideraré tropas para conquistarte. Esta emperatriz está simplemente loca. Si ella interviniera personalmente, todavía podría haber una oportunidad de contender. Enviar a un discípulo de servicio. ¿En qué se diferencia esto de rendirse? ¿Qué tiene de extraño eso? La emperatriz debe haber sufrido heridas graves. Solo está fingiendo. Maestro, este Zhao Fan tiene un destino muy peculiar. Cuando realicé la adivinación ese día, violé secretos celestiales y en consecuencia vomité sangre. Ahora mi memoria ha desaparecido por completo. Solo recuerdo que su origen es extraordinario. Permita a este señor intentar primero. ¿Quién es exactamente este Chaufan? Maldita sea, ¿te atreves a mirarme fijamente?
Imposible. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podría él posiblemente? Él participó en la antigua guerra entre dioses y demonios. Ya lo he dicho. Un concurso de miradas. Nunca he perdido uno antes. Tu inútil afeminado. Este rey aún tiene que hacer un movimiento. Tú de cejas gruesas y ojos grandes. Pensé que eras un héroe. ¿Quién hubiera pensado que también eres un canalla vicioso? Esta cima es demasiado húmeda. El suelo está demasiado resbaladizo. Dos cosas inútiles. Este rey aún tiene que hacer un movimiento. Este rey del Pico del Sur, que parece justo y digno, en realidad emplea métodos tan siniestros. Cualquiera afligido por este hechizo de Sakito, en una ilusión extremadamente gozosa, destruirá su propio cuerpo, y morirá una muerte sangrienta y destrozada. Shen Tianao. Tú, un digno gobernante de una nación, que afirma ser de la secta inmortal ortodoxa. ¿Quién hubiera pensado que en realidad usarías métodos tan viciosos? Dong Fengsu. La noble emperatriz, como se rumorea en el mundo exterior, resulta que no es más que un mero florero que mantiene consortes masculinos. Oye, ¿qué consorte masculino? Soy su esposo oficialmente casado. Esta lucha, ganar contra tus 3 naciones, es el regalo de esponsales que le doy. Contigo. Si la emperatriz no hubiera intervenido justo ahora, hace tiempo te habrías convertido en un charco de agua cadavérica. Un canalla que solo se esconde detrás de las mujeres. Si tienes agallas, luchemos de verdad con armas de verdad. Solo ustedes. Incluso el señor demonio, frente a él. No es ni siquiera rival para un solo movimiento. Los 3 viejos ancestros detrás de ti, incluso si se demonizan y enloquecen. Chao Fan, él, es extremadamente capaz. Su cultivo. Hace tiempo que superó. Este Chao Fan. Chao, el consorte masculino. Primer joven maestro Chao, estás mudo. Necesitas una mujer para ayudarte a luchar. Necesitas que una mujer discuta por ti. La emperatriz de Dachou tiene consortes masculinos. Y el primer joven maestro Chao está perturbando la corte de Aichu. Está más allá de la salvación. Mi Dachou está más allá de la salvación. Yelurong. Si no fuera por tu gobierno en el norte, siendo precario, ¿por qué pondrías tus ojos en mi Dachou? ¿Crees que los crímenes que cometiste en el norte, el continente es Wanwan, nadie los conoce? Desheredar a tu propia familia, asesinar a tu propio hermano, usurpar su trono, y completamente desprovisto de conciencia. Este señor escudriña los secretos celestiales, con cálculos impecables. La alianza de las 3 naciones, anexionando Dachou, es solo cuestión de tiempo. Y tú, Chuan Yuanjin, traicionaste la confianza y abandonaste la rectitud. Abandonaste a tu esposa e hija, y practicaste el cultivo hasta que te volviste ni hombre ni mujer. Ahora, tu posición como gobernante, está todo construido sobre la carne y la sangre de tu esposa e hija. Si uno hablara de un corazón malicioso y métodos crueles, en este continente es Wanwan, ¿quién podría superarte? Dong Fengsu. ¿Todavía The film recuerdas was esto? translated and narrated by M. Cállate. Media. Te prohíbo hablar así de ella, nuestra emperatriz. Es bondadosa, generosa y benévola para los súbditos de Dachou. No dudó en luchar sola. Es así. Todos vieron eso. Todo esto fue causado por ti. Dong Fengsu, el hombre lobo número 1 bajo el cielo, quien era conocido como el hombre más apuesto del continente Wanwan, y Shen Tianao, en realidad terminó así. En aquel entonces la emperatriz estaba sin conciencia, violando el acuerdo del Gran Dao de Wanwan. Impuso sobre el Pico del Sur la gran maldición prohibida. Dong Fengsu.
Este odio es irreconciliable. Si yo, Shantian, aún no te mato en esta vida, juro que no soy humano. Si no hubiera escuchado este evento pasado, y sabido que la emperatriz era tan despiadada, mis tierras salvajes del norte no habrían soportado en silencio. Durante estos años, las 4 naciones pudieron coexistir pacíficamente. La emperatriz está gravemente herida, sin embargo todavía puede lanzar una gran maldición prohibida tan poderosa. La emperatriz ignora el Dao celestial y trae la ruina a los seres vivos. Castiguémosla todos. Cielos, de hecho las mujeres de este mundo, ninguna de ellas es fácil de tratar. Una mujer tan hermosa, es en realidad la persona, la más aterradora del continente. Parece Daichou y Sudden Peak han formado una enemistad mortal, a menos que se levante el efecto continuo de esta maldición. Emperatriz esposa, hay una solución. No hay solución. Actualmente el señor demonio ha aparecido, y se desconoce cuándo volverá a invadir. Todos nosotros debemos unirnos. Primero dejar de lado nuestro odio, y juntos resistir al señor demonio. Mi pico del sur y la emperatriz tienen una enemistad de sangre. Es una lucha interminable hasta la muerte. La gran maldición prohibida de la emperatriz está pendiendo sobre nuestras cabezas. Una hoja afilada. Si la emperatriz no es eliminada, no tendremos paz, solo dividiendo Daichou. Mis súbditos de las tierras salvajes del norte ya no sufrirán de hambre. De acuerdo. Dado que ese es el caso, hoy, pongamos fin a esto por completo. Si perdemos, Daichou estará a tu disposición. Esposo, el destino de Daichou y el mío están enteramente en tus manos. No te atrevas a decepcionarme. Esposa. Finalmente lo admites, ahora soy tu esposo. Puedes estar tranquila, solo mira bien. Ustedes tres. Escuchen todos con atención. Si se rinden ahora, todavía puedo evitar que salgan heridos. De lo contrario, cuando la lucha comience más tarde, puede que no sea capaz de controlar mi fuerza. Quizás, con un solo error, podría lisiarlos a todos. Él debe ser el apoyo de la emperatriz. Me niego a creerlo. En este continente es Wang Wang. Además del señor demonio. Y con nosotros tres uniendo fuerzas, ¿hay alguien a quien no podamos derrotar? Desháganse de él. La emperatriz gravemente herida estará al alcance de la mano. Realmente es difícil razonar contigo, malditos tontos. Ya que ustedes tres son tan ajenos a la muerte. Entonces no me culpen por ser descortés. The film was translated and narrated by M Media. ¿Cómo es esto posible? Neutralizar tan fácilmente nuestros movimientos. Podría ser que te has convertido en un inmortal. Y yo. Una gran persona es magnánima y no intimida a los viejos débiles enfermos o discapacitados. Si ustedes tres se rinden ahora, les perdonaré la vida. ¿Sabes? ¿Qué te estás enfrentando? A un dios verdadero. Él es mucho más poderoso que mí. Gran maldición prohibida. Lo dije antes. Que la ahuyentó al señor demonio. Todavía. ¿Lo dudas ahora? Bueno, Don Fensu. No es de extrañar que te atrevieras a luchar 1 contra 3. Has escondido bien esta carta de triunfo. Mi par de martillos de hierro están forjados con hierro de meteorito extraterrestre. El continente es Wang Wang. No puede tener un material más duro que este. Lo hizo pedazos con un solo cabezazo. Sospecho que él no es de este mundo en absoluto. ¿Quién eres exactamente? El continente es Wang Wang. No puede tener una existencia tan desafiante al cielo. Ya les he dicho a todos. Soy el maestro de establos de Daichou. Les preguntaré una vez más. ¿Se someten o no? Si no,
Entonces sigan luchando contra mí. Si se someten, entonces inmediatamente, discúlpense con mi esposa. De ahora en adelante ustedes tres no tienen permitido unirse para intimidarla de nuevo. Estamos dispuestos a someternos a Daichou y reconocer a Daichou como el gobernante supremo. Estamos dispuestos a someternos a Daichou y reconocer a Daichou como el gobernante supremo. Esposa. Estos tipos. ¿Cómo planeas lidiar con ellos? Solicitamos la misericordia de su majestad. Yo, Shen Tianao, asumiré la responsabilidad de mis propias acciones. No impliques a la princesa de mi país. Mientras tú no tengas intención de seguir dañando a Daichou. A los demás. Naturalmente no los implicaré demasiado. En esta competición de artes marciales, Daichou luchando 1 contra 3, logró una victoria completa. La posición de gobernante supremo es inquebrantable. Las 3 naciones se retirarán y prepararán sus documentos de rendición. Sí. El estudio de la emperatriz. Esposita. Esposita. Suprimimos las 3 naciones como regalo. Ahora, finalmente admitirás que soy tu esposo. ¿Qué esposo? Dije eso. Sin embargo, te desempeñaste bien esta vez. Puedo recompensarte. Te recompensaré con un ascenso a Chafulin. Chafulin. No es solo un capitán de carruaje. No me interesa eso. ¿Qué tal esto? Bésame. Lárgate. Esta esposa mía se ve adorable. Pero su corazón está cerrado. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Para convertirse en la persona más importante del mundo. Esposa. Ten por seguro. Definitivamente redoblaré mis esfuerzos. Hasta que realmente me aceptes. Esto es lo que a mí la emperatriz más me gusta comer. A él también le gustará, ¿verdad? No espera. Es demasiado dulce. Él debería. A él le debería gustar comer esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de sabor le gusta realmente a él? Saludos, Su Majestad. Oito. No habías quedado en reunirte con las 3 princesas para ver el espectáculo de linternas. Su Majestad malinterpreta. Yo rechacé a 3 princesas. Hoy específicamente para Su Majestad, compuse una melodía divina. Una melodía compuesta específicamente para mí. Precisamente. Ya que es una melodía divina. Requiere una buena cítara. No me lo esperaba. Este chico todavía tiene este as bajo la mengue. No está mal. Ven. Prueba conmigo. Los nuevos pasteles de la cocina imperial. No hay necesidad de pasteles. También tengo otra sorpresa. Preparada para Su Majestad. Esta noche a medianoche. En el bosque de bambú fuera del Palacio Imperial. Espero a Su Majestad. Una cita. Me está pidiendo a mí, la emperatriz, una cita secreta.
En un momento. No necesitarás moverte. Usaré el sonido de mi cítara para atraer a la emperatriz a mi formación de espadas. Te garantizo que no podrá escapar ni siquiera con alas. ¿Por qué molestarse con tantos problemas? Solo necesito lanzar un hechizo para convertir el martillo en una roca gigante y directamente inmovilizarla en el suelo. La estamos secuestrando, no matándola directamente. Todavía depende de mi alma para atacarla y controlarla. Quiero que ella siga obedientemente mis órdenes. Quiero que ceda obedientemente las 6 ciudades occidentales a mis regiones occidentales. Daichou tiene un total de 12 ciudades. ¿Por qué deberías monopolizar 6 ciudades? Exacto. Fue mi discípulo quien se disfrazó para atraer a la emperatriz. La contribución del Pico Sur es la mayor. Nosotros somos quienes deberíamos ocupar 6 ciudades. Tonterías. Simplemente la aplastaré hasta la muerte y luego dividiremos Daichou. ¿No es mejor así? Yo, nuestras 6 ciudades. Mías. Mías. Ya quisieras. Esas son mis 6 ciudades. Deténganse. No piensen que, solo porque la emperatriz está herida, pueden tomarla a la ligera. Su gran arte del castigo. Una vez desatado, los 3 combinados, encontrarían difícil resistir. Incluso podría resultar en destrucción mutua. Ha llegado el momento. Bajen ustedes primero. Dejemos que nosotros los 3 viejos nos encarguemos de ella. Bosque de bambú. ¿Qué sorpresa me dará? Podría ser. ¡Qué vergüenza! Chao Fan. Yo la emperatriz he llegado. ¿Qué sorpresa tienes para mí? Chao Fan. Deja de jugar. Yo la emperatriz te estoy haciendo una pregunta. La sorpresa es... ¿Por qué eres tú? ¿Dónde está Chao Fan? ¿Qué le hiciste? Don Feng-su. Deberías preocuparte por ti misma en su lugar. ¿Qué quieres hacer? Si no fuera por mí la emperatriz y Chao Fan, luchando contra el señor demonio, ustedes 3 vejestorios habrían muerto hace mucho tiempo. Después de la gran batalla entre tú y Chao Fan, desapareciste sin dejar rastro, ignorando por completo nuestras 3 vidas. Fue el señor demonio quien nos salvó. Por eso nos recuperamos tan rápido. ¿Qué? Exacto. Nosotros 3. Ya hemos jurado lealtad al señor demonio. Solo él puede concedernos el poder del otro mundo, la fuerza más formidable. Don Feng-su, te aconsejo que no opongas más resistencia inútil. El mal no puede triunfar sobre el bien. ¿Quieres que me rinda? A menos que muera. Entonces no nos culpes si somos descorteses. ¡Éxito! Átenla y llévensela. Mientras consigamos el sello imperial, podremos firmar el documento de rendición y derrocar a los Daichou. Debe ser encontrado. Dios mío. Su Majestad me convocó por este mismo asunto. Usualmente tan correcta. Nunca esperé que a puertas cerradas jugara tan salvaje. Incluso las herramientas están listas, uniformes y látigos, estimulante. Así que Su Majestad quería que yo fuera el chofer principal. A eso se refería. Chao Fan, ¿qué estás haciendo? Yo soy. Su Majestad, si quiere jugar hoy.
Definitivamente me aseguraré de que éste divierta a sus anchas. Chao Fan. Espera un momento. Su Majestad. No sé. ¿Qué se siente al estar atado con cuerdas? ¿Lo ha probado alguna vez? ¿Qué? Cao Fan. Voy a matarte. Se subió los pantalones y se fue. Ese es verdaderamente el estilo de Su Majestad. ¿Qué es eso? Esta es el aura del sello imperial. Esta persona soy yo. En realidad soy el señor del reino de los 9 infiernos. Así que, cuando era el señor del reino de los 9 infiernos, en realidad dejé un plan de contingencia. Esto es genial. Soy Chao Fan, el señor del reino de los 9 infiernos de vuelta. Esto es verdaderamente maravilloso. Mi poder mágico y fuerza perdidos hace mucho tiempo. Han regresado. Así que este es el documento de rendición que sus 3 naciones, después de días de discusión, presentaron. Así es. De hecho, es un documento de rendición, pero las condiciones están invertidas. Es Daichou rindiéndose a las 3 naciones. ¿Qué? Absurdo. Basta. Mis viejas heridas han reaparecido. No quiero continuar esta lucha. Así que dejemos que las 3 naciones gobiernen conjuntamente las ciudades de Daichou. Con efecto inmediato. Por la presente declaro mi retirada. 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 Su Majestad. Daichou no puede en absoluto ser entregado tan fácilmente. Harán que Daichou se disperse y se desintegre. Mi decisión es final. No lo discutan más. Su Majestad, por favor, reconsidere. Lin Shi. Si vuelves a hablar imprudentemente de asuntos de Estado, no me culpes por decapitarte. Rápido. Lee el decreto imperial. Su Majestad. Parece que el perro que criaste no es muy obediente. No importa. Nosotros le daremos una lección a este perro por ti. ¿Qué está pasando aquí? Es esa época del mes. Porque el cambio repentino de humor. Eso no está bien, Su Majestad. Este decreto imperial no tiene el sello imperial. Lógicamente hablando, no puede ser válido. En serio. Estoy enfermo. Olvide por un momento. Está bien. Si digo que es válido, entonces es válido. No puede ser válido. ¿Cómo te atreves? ¿Eres tú la emperatriz? ¿O soy yo la emperatriz? Su Majestad. ¿Cómo te atreves, Chao Fan? ¿Te atreves a blasfemarme públicamente? Suéltame rápido. Tenía razón después de todo. En realidad no eres Don Feng Su. Ahora revela tu verdadera forma. Suéltame. Es un hechizo de disfraz, así que eras tú. Cao Fan, me estás lastimando. Suplantar a la emperatriz es un delito capital. Deitant. The film was translated and narrated by M Media. Su Majestad. Liberen rápidamente a Su Majestad. Están declarando la guerra a Daichou. ¿Saben eso? Entrega el sello imperial. Para sellar el decreto imperial, entrega Daichou. En cuanto a la emperatriz, no la mataremos. En cambio la ofreceremos al señor demonio. De ahora en adelante el mundo pertenecerá enteramente a la raza demonio. ¿Cómo te atreves a atormentar a Chao Su de esta manera? Y te atreves a usarla para amenazarme.
Él. No tenía el poder espiritual. ¿De dónde vino un poder espiritual tan poderoso? Incluso más que el señor demonio. 1000 veces más aterrador. 9. Señor del reino de los 9 infiernos. Imposible. Señor del reino, por favor, perdónanos. Fue el señor demonio quien nos ordenó hacerlo. Viejo de las regiones occidentales, estás loco. ¿Cómo podría ser él el señor del reino de los 9 infiernos? Exacto. Tú, abaco roto. Nunca has sido preciso. Lo sé. Todo esto fue orquestado por ti. También sé que tu pico del sur, el odio por Daichou. Pero te aconsejo que es mejor que pares ahora, porque incluso si matas a la emperatriz, será inútil. Las maldiciones sobre ti no pueden ser deshechas en absoluto. Usted sabe sobre la maldición prohibida. Pasé 100 años viajando a través de innumerables planos para llegar aquí. Deshacer la gran maldición prohibida es uno de mis objetivos. Todas las maldiciones están deshechas. Podría ser que él realmente pueda levantar el sufrimiento de mis ciudadanos de la cima del sur por la maldición de los últimos 100 años. Este hechizo posee tal poder. Energía celestial y terrestre convertida en néctar de Ganoderma, beneficiando la Tierra. Gran maldición prohibida. Dispersión. Ya está bien. Observa con atención. Mire. ¡Qué hermoso! Podría ser él realmente el señor del reino de los 9 inframundos. Princesa, mira. La maldición realmente se ha levantado. Su majestad, mire rápidamente. El joven maestro Zhao ha levantado la maldición que ha asolado la cima del sur durante 100 años. ¿Qué dijiste? Muchas gracias al señor del reino por levantar la maldición. Puedo preguntar, señor, ¿cómo lo hiciste? Ese hechizo que usaste justo ahora, ¿puedes enseñárnoslo? Esto es un arte inmortal. Con tu cultivo actual, todavía estás lejos de ser capaz. Su majestad. Todas sus heridas están curadas. ¿Cómo se siente ahora? Todo curado. Chao Fan. Me pareció escuchar justo ahora a alguien llamando señor del reino. ¿Es usted realmente el señor del reino de los 9 inframundos? Suéltame. Todos ustedes apártense de mi camino. Tú. Yo fui la primera en conseguirlo. Lógicamente, yo debería ser la mayor. ¿No entienden? El primero en llegar es el primero en ser servido. ¿Qué valor tiene eso? Cuando me disfracé de emperatriz, ya compartí habitación con mi esposo. Lo pasamos de maravilla juntos. Todos ustedes apártense. En el otro mundo, estrella azul dentro de la barrera. Yo ya era de mi esposo. Si él no hubiera viajado aquí, ¿qué asunto tendrías? Cronológicamente hablando. Yo soy la verdadera, joven maestro Zhao. No esperaba que a espaldas de su majestad, usted fuera tan promiscuo. Basta. ¿Por qué tomas este lugar? A tus ojos, no queda dignidad imperial, etiqueta entre gobernante y súbdito, o distinción entre superior y inferior. Si yo, la emperatriz, no hubiera emitido un decreto para casar a las 3 princesas con Chao Fan, tendrías el derecho de estar aquí, luchando por una posición. Exacto. Ya que te has rendido a Daichou. ¿Quién es el mayor? Es naturalmente para que su majestad lo decida. Correcto. Soy la esposa legal de Chao Fan. ¿Qué? Compus. Diciendo tanto. No sigues intentando disputar un puesto con nosotros. Exacto, tan recatada y correcta. Pensé que ibas a defender la justicia, y que si eres la emperatriz. Ni siquiera eso, mi esposo y yo nos conocimos temprano. Incorrecto. El que conoces. Solo Chao Fan, quien reencarnó en la estrella azul. Él es a quien acompañé durante 19 años, a quien extrañé durante 100 años. Realmente eres mi maestro. Yo, el señor demonio, he regresado. Recuerda, no te deshonres. Su excelencia, señor demonio. Finalmente has llegado. Con éxito para la emperatriz demonio, ganamos tiempo. Esto es suficiente para probar nuestra lealtad hacia ti.
Este mocoso realmente se atrevió a arrebatarte una mujer, señor demonio. Completamente arrogante. Este Venerable ya está curado. Y mi poder ha aumentado enormemente. Si sabes lo que te conviene, entrega rápidamente a la emperatriz y envíala a mi mansión. De ahora en adelante todo el continente será el dominio de la raza demonio. Sigue soñando. Un oponente derrotado. Con solo tu propia fuerza. Ni sueñas con derrocar el mundo. Ustedes dos viejos ancestros, ¿no ven que el señor del reino de los 9 infiernos está aquí? Y aún se atreven a jurar lealtad al señor demonio. Él mató a 3 señores estatales. Deberías estar buscando venganza contra él en su lugar. En realidad te atreviste a matar a alguien delante de mí. Eres tú otra vez, mocoso apestoso. Sin embargo, hoy tu fuerza bruta es inútil. El antiguo artefacto divino que traje, el tesoro mágico del emperador de la llama. El tesoro mágico de la emperatriz. ¿Cómo lo robó? Audaz señor demonio, hoy morirás. Señor del reino de los 9 infiernos. Señor del reino de los 9 infiernos. Señor del reino, perdóname la vida. Señor del reino, por favor, perdóname la vida. Me equivoqué. Merezco morir. Fui ciego a tu grandeza. Merezco morir. Señor del reino, por favor, perdóname la vida. Maestro. Chaozu finalmente te ha encontrado de nuevo. ¿Sabes? Para encontrarte, escapé del inframundo de los 9 infiernos y he estado atravesando varios planos durante 100 años. Ahora, finalmente te he encontrado. Maestro. Yo también te he extrañado durante 100 años. Ahora no nos separaremos. ¡Qué conmovedor! ¿Qué tal si dejamos que la emperatriz sea la jefa? Eso es demasiado injusto. Yo también quiero tener un maestro así. Incluso un experto poderoso como el señor demonio se arrodilló y suplicó clemencia. Este señor del reino de los 9 infiernos. ¡Qué existencia tan invencible! Señor demonio, admites tu culpa. Admito mi culpa, admito mi culpa. Antes, eras solo un pequeño monstruo demonio, en mi inframundo de los 9 infiernos, mientras este señor del reino estaba ausente. En realidad te atreviste a escapar y traer desastre a la gente común, destruyendo la paz del mundo. Simplemente eres imperdonable. Señor del reino, por favor, perdóname. Inmediatamente regresaré al inframundo de los 9 infiernos y seré suprimido voluntariamente por 10.000 años, 100.000 años. Nunca más me atreveré a cometer el mal. Señor demonio. Yo, el señor del reino, como el señor del reino de los 9 infiernos, dictamino sentencia sobre ti, y te suprimiré para siempre en las profundidades del inframundo de los 9 infiernos, para nunca más levantarte por toda la eternidad. Gracias, señor del reino. Clemencia, clemencia. Clemencia, clemencia. Clemencia, clemencia. Solo estábamos fingiendo lealtad al señor demonio. Íbamos a lanzarle un ataque furtivo, señor del reino. Cierto, cierto, cierto. El señor demonio es arrogante y vicioso. Estábamos soportando humillaciones y cargas pesadas. Cállate. Ustedes tres son verdaderamente inconstantes y oportunistas. Sus habilidades de actuación son tan buenas. Es una verdadera lástima que no sean actores. Esta vez estamos condenados. Suplicar humildemente fue inútil. Así que solo queda escapar. Ya sabía que huiría, pero no lo dejaré escapar tan fácilmente. Los crímenes del señor demonio son imperdonables. Has destruido la paz, quitado vidas y arruinado la riqueza de innumerables personas. Tus crímenes son aborrecidos tanto por dioses como por hombres. Hoy te aniquilaré. Antiguo ancestro de los páramos del norte. Presente, 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 señor del reino. Ayudaste al tirano a hacer el mal. Asististe al rey de los páramos del norte en fratricidio y usurpación, condenado a muerte. Soy el pecador de las tierras salvajes del norte. Estoy dispuesto a morir para expiar mis pecados, para asegurar la paz en las tierras salvajes del norte. Ruego clemencia al señor del reino. Picosur ha provocado continuamente, invadido Daichou y cometido crímenes monstruosos. Dada a su gente, ha sido castigada durante un siglo por la gran maldición prohibida. Perdone sus transgresiones, señor del reino de los 9 infiernos. Levante personalmente la gran maldición prohibida. Restaure la libertad a toda la nación de Picosur. Gracias, señor del reino, por tu compasión. Maestro. De ahora en adelante tú. Deja de usar una máscara. Con efecto inmediato. Las princesas de las 3 naciones serán soberanas de sus naciones. Se espera que en el futuro, las 3 naciones puedan con Daichou comerciar con frecuencia y coexistir pacíficamente. Gracias, señor del reino. Gracias, señor del reino. Estimado señor del reino, ¿cuándo nos casamos? No puedo esperar. Estoy esperando al señor del reino en la cámara nupcial para usar el pequeño látigo de cuero.
Está bien, está bien, está bien. Estimado señor del reino, eres tan poderoso. Seguramente te deben gustar las mujeres salvajes, ¿verdad? Estoy entre estas personas. La más salvaje, ¿sabes? Estoy dispuesta toda mi vida a ser tu caballo salvaje. Señor del reino, he adivinado que los hijos que te den serán todas hijas. Solo yo puedo darte un hijo. Tú. E incluso 3. Dime, ¿cómo debería llamarse nuestro hijo? También se puede adivinar esto. El maestro me pertenece. Él me pertenece solo a mí. Todos ustedes, retírense. Tú, una emperatriz digna. ¿Cómo puedes faltar a tu palabra? Exacto, ya eres una concubina. Y aún quieres quedártelo todo para ti, faltando a tu palabra. Eres apta para ser emperatriz. Eso. Sobre tomar concubinas. Olvidémoslo por ahora. De ninguna manera. Cierto. Todavía hay asuntos importantes que terminar. 2 ancestros. En la última batalla, en el Valle de Kiksu, ustedes eliminaron a los demonios y agotaron gran parte de su poder de cultivo. Yo, el señor del reino, dejaré que sus méritos cancelen sus deméritos y no seguiré con el asunto. Muchas gracias, señor del reino. Nosotros 2 somos absolutamente leales al señor del reino y solo seguiremos el liderazgo del señor del reino. No tenemos segundas intenciones. Dáselo a él. ¿Qué es esto? Esté tranquilo y tómelo. Esto no es veneno. Este es un elixir espiritual para eliminar la energía demoníaca. Larga vida al señor del reino. Excelente. Los ancestros finalmente se han recuperado todos. El señor del reino es verdaderamente omnipotente. Estoy tan enamorada que no puedo separarme. Señor del reino, me ayudaste a vengarme. ¿Cómo debería agradecerte? ¿Qué tal esta noche entonces? Ustedes 2. ¿Qué recompensa desean? Informando al señor del reino, Linksy no busca recompensa, solo desea que en el futuro siempre pueda custodiar al lado de su majestad, sirviendo tanto al señor del reino como a su majestad. Chaozu, ¿y tú? Maestro. Tampoco quiero otras recompensas, porque la recompensa que deseo, ya la he recibido. Chaozu ha crecido. Te estás volviendo cada vez más cautivadora. Ahora que hay paz en toda la tierra. Y los 4 mares están unificados. En el futuro. ¿Qué planes tienes? Planeo celebrar para ti una gran boda. Para que la gente de las 4 naciones pueda ver. Don Fenshu es la persona más feliz del mundo. Además, también quiero llevarte a viajar por el mundo y mostrarte cada rincón de este mundo. ¿Sabes qué planes tiene Chaozu? Lo que dijo antes la princesa de las regiones occidentales. No lo creo. The film was translated Quiero and darte un hijo. narrated by M-Media. Si no es un hijo, seguiré intentándolo. Me niego a creer que yo, una emperatriz digna, pueda ser vencida por dar a luz un hijo. Definitivamente puedes hacerlo. Debes equilibrar trabajo y descanso. Su majestad. Esta es la sorpresa del señor del reino preparada para usted. Una guía de viaje. Nosotros también queremos ir. Nosotros también queremos ir. Señor del reino, por favor, llévame contigo. Soy excelente montando a caballo. Si me llevas, cubriré todos los gastos de viaje. ¿Qué te parece? Yo también quiero ir. Puedo usar una brújula para ayudar a todos a encontrar el camino. Espera un momento, espera un momento. ¿Qué tal esto? Tengo una idea aún mejor. ¿Qué idea? He decidido llevarlos a todos a un lugar más divertido. Estrella Azul. He vuelto.